Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amadas hermanas, voy a seguir con la lectura de traducción de Sagrado Corán. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. El divorcio puede revocarse 2 veces, luego de lo cual no cabe sino convivir dignamente o separarse definitivamente con decoro. No es permitido a los hombres tomar nada de lo que hayan dado como dote. Pues si no existe una voluntad de convivencia y teme que no se cumpla con lo que Dios ha ordenado sobre el buen trato, no incurrirá en falta ninguno de los 2 esposos en que la mujer llegue a un acuerdo económico con su marido para la disolución del matrimonio. Esas son las leyes de Dios, no las quebranten. Quienes la quebrantan son los opresores. Si el marido se divorcia de ella por 3ª vez, no podrá tomarla como esposa de nuevo hasta que ella se case con otro hombre y este último le divorcie también. Entonces no incurrirá en falta si vuelve a casarse, si creen que podrán cumplir con lo que Dios ha establecido sobre el buen trato. Estas son las leyes de Dios, las cuales aclara a gente que razona. Pero si expresan voluntad del divorcio a sus mujeres y están cerca de cumplir el plazo que se espera, reconcíliense en buenos términos o sepárense con decoro. No las retengan para molestarlas y obligarlas a que cedan parte de su derecho, pues quien obre de esa manera se condena a sí mismo. No tomen las leyes de Dios a la ligera y recuerden la gracia de Dios que Dios les concedió, el Islam y el libro y la sabiduría que reveló, el Corán, para exhortarlos. Tengan temor de Dios y sepan que Dios todo lo conoce. Si expresan la voluntad de divorcio a sus mujeres y estas cumplen el plazo de espera, no pueden pedirles que se casen si lo han convenido mutuamente sobre bases correctas. Así exhorta Dios a quienes realmente creen en Dios y en el día del juicio. Esto es mejor y más sano. Dios sabe todo y ustedes no. Las madres divorciadas podrán amamantar a sus hijos 2 años si desean completar la lactancia. El padre tiene la obligación de sustentar y vestir a la madre de su hijo, de acuerdo a sus recursos. A nadie se le impone más allá de sus posibilidades. Que ni la madre ni el padre utilicen al hijo para perjudicarse mutuamente. Los familiares directos heredan esta obligación, pero no incurren en falta si ambos, el padre y la madre, de común acuerdo y tras consultar entre ellos, decidan destetar al niño. Si toman una nodriza para completar la lactancia, no hay mal en ello, a condición de que le paguen lo correcto. Tengan temor de Dios y sepan que Dios ve todo lo cuanto hace. Las viudas deberán esperar 4 meses y 10 días. Luego de ese plazo no serán reprochadas por lo que dispongan a hacer consigo mismas, siempre que sea de manera correcta y Dios sabe lo que hace. No incurren en falta si les insinúan a esa mujer la intención de casarse con ellas o si callan sus intenciones. Dios sabe lo que piensan de ellas. No concierten con ellas acuerdos secretos de matrimonio, sino que hablen con respeto, pero no contraigan matrimonio hasta que se cumpla el plazo de espera. Sepan que Dios conoce lo que hay en sus corazones, así que tengan cuidado y sepan que Dios es el sabedor e indulgente. No incurren en falta si se divorcian de sus esposas antes de consumar el matrimonio o haber convenido la dote, pero denles un regalo acorde a sus posibilidades. El rico según pueda y el pobre según pueda. Esto es un deber para los que obran correctamente. Pero si se divorcian antes de consumar el matrimonio y han convenido la dote, deben darles la mitad de lo acordado, a menos que la mujer renuncie a su parte, o que el hombre renuncie a darle la mitad y se lo dé completo. Eso es lo más próximo a la piedad. Y no olviden lo bueno que hubo entre ustedes. Dios ve todo lo que hacen. Cumplan con la oración prescrita y especialmente la oración de la tarde y preséntense ante Dios con total devoción. Si tienen temor en una situación de peligro, pueden orar de pie o montados. Pero cuando cese el temor, recuerden a Dios en oración, que les enseñó lo que no sabían. Los casados al morir dejan a su viuda un legado que consiste en un año de manutención
que no sean obligadas a abandonar el domicilio conyugal, pero si abandonan antes, no serán reprochadas de lo que ellas dispongan hacer consigo mismas, rehaciendo sus vidas siempre que sea de manera correcta. Dios poderoso, sabio. Quienes divorcian a su esposa deben mantenerla de manera honorable. Esto es un deber para los piadosos. Así como Dios evidencia sus preceptos para que usen la razón. ¿Acaso no reparan en los que dejaron de a miles sus hogares por temor a la muerte? Pero Dios les dijo, mueran igual, y luego los resucitó. Dios favorece a la gente, pero la mayoría no lo agradece. Bueno, voy a dejar así el vídeo, está así, ya subo rápidamente, inshallah. Que Allah subhanahu los guíe, cuide y guarde todo mal, bendiga vuestros hogares, vuestra familia y vosotros, inshallah. Os amo.